En el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué un pollito nace antes o después del día indicado. Cuando realizamos incubaciones en casa, ya sean con incubadoras compradas o hechas por nosotros, una de las preguntas más frecuentes que nos surgen es: ¿nacerán los pollitos? Ya sabemos que el tiempo de incubación de un huevo de gallina es 21 días, pero en ciertas ocasiones vemos como el pollito nos nace en el día 19 y en otras muchas ocasiones nos puede llegar a nacer en el día 23. Y nuestra pregunta es: ¿por qué sucede esto? La respuesta más normal es por la temperatura. En la naturaleza, el control de la temperatura lo realiza la gallina con su comportamiento, por lo que los nacimientos son exactos y los huevos eclosionan justo en el día 21. La temperatura ideal para incubar huevos de gallina de forma artificial son 37,7 grados centígrados o en su defecto 100 grados Fahrenheit. El embrión toma la temperatura a través de la cáscara del huevo, por lo cual la temperatura de la cáscara debe ser una de nuestras referencias a la hora de establecer la temperatura dentro de la incubadora. La forma de regular la temperatura dentro de una incubadora es a través de la calibración. Así sabremos siempre cuál es la temperatura interior que tenemos dentro de nuestra incubadora. La ventilación tiene que ser uniforme en toda nuestra incubadora. De ahí la importancia que pongamos ventiladores en nuestras incubadoras caseras. Con ello lo que conseguimos es que la calor se distribuya bien para que le llegue a todos los huevos. De lo contrario, lo que conseguiríamos es que unos huevos reciban más calor que otros y pasaría lo que venimos hablando, que unos huevos van a nacer antes y otros van a nacer después. Una temperatura baja constante dará como resultado un retraso en la eclosión de nuestros huevos. A su vez se verá afectado el número de nacimientos de los pollitos, reduciendo muchísimo el tanto por ciento de éxito. Los pollitos que nos nazcan van a nacer con un tamaño mucho más grande, pero con cuerpos mucho más débiles y blandos. Por el contrario, las altas temperaturas lo que van a conseguir es que el pollito nazca mucho antes. Aún así, se va a disminuir mucho la cantidad de nacimientos y la calidad de los pollitos nacidos. Podemos observar como indicador de altas temperaturas en una incubación que los pollitos nos nacen muertos con las vísceras ectópicas, es decir, que tienen las tripillas fuera. También podemos observar cómo nacen con los ombligos sin cerrar, incluso encontramos manchas de sangre en la incubación. Ninguna de las dos opciones son válidas, pero si tuviéramos que elegir alguna de las dos, tenemos que tener en cuenta que las temperaturas altas son mucho más perjudiciales que las temperaturas bajas. Por poner un ejemplo, si estamos haciendo una incubación y durante 30 minutos nuestra incubadora baja de temperatura, hay más posibilidades de éxito y de nacimiento que si esa misma incubadora sufriera 30 minutos de mucha temperatura. Igualmente, cuanto más avanzado está el desarrollo embrionario, más posibilidades tenemos de que fallezca el pollito con altas temperaturas. Como consejo personal para evitar esos cambios bruscos de temperatura, te recomiendo que no coloques la incubadora en cuartos pequeños o muy mal ventilados. Asimismo, también te recomiendo que no coloques la incubadora donde haya una incidencia directa de los rayos de sol, ya que esos rayos de sol pueden hacer que la temperatura de la incubadora se eleve demasiado. Otro de los factores por el que nuestros pollitos pueden nacer antes o después es simplemente un error de cálculo de los días de la incubación. Pero de eso te voy a hablar en otro vídeo, así que si no quieres perdértelo, te animo a que te suscribas a mi canal. Como no, activa la campanita para cuando suba el vídeo te llegue una notificación. Y si este vídeo te está gustando, te animo a que lo publiques en todas tus redes sociales y a su vez que me regales un like. Si quieres conocerlo un poquito más, ver el día a día de nuestros animales, en el cajón de descripción te dejo el enlace directo a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y un saludo.